oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a una nueva entrega de Europa desde Israel con Pascal Roy, que está allí en Israel. ¿Qué tal? Hola Jorge, muy bien, aquí. Bueno, generalmente nosotros cuando hablamos contigo nos hablas de cosas de gran nivel de importancia política, económica, social, pero ahora vamos a hablar de un aspecto diferente, que es el fútbol y la relación entre España e Israel, entre Europa e Israel, ¿no? Sí, entre Europa e Israel, y no te voy a hablar del sorteo para el Mundial porque Israel desgraciadamente no figura. No figura ni en la tómbola. No, ¿te acuerdas que se quedaron en un grupo muy complicado con España e Italia y no hubo manera ni para el repechaje? Hubo 1 hora o 2 horas que se pensó que con Italia iba a poder ser, pero luego se vino abajo, ¿no? Sí, con un tema con Perú, yo creo que, sí. Pero que al final no salió. Bueno, al final. Pero no, vamos a hablar de otra al final cosa. Hubo venganza divina porque Italia tampoco va al Mundial, o sea que. Exacto, Italia tampoco va, y se ha comentado mucho esto aquí, pues como ya sabes, en Israel se sigue mucho el fútbol, se sigue mucho. Por ejemplo, el Barça y el Madrid. Hay tanta afición para el Madrid como para el Barça aquí en Israel, como la hay en muchas partes del mundo. Pero aparte de esto, también se sigue muy de cerca lo que está pasando en Europa en cuanto a antisemitismo en general, y en cuanto a antisemitismo y historias de antisemitismo en estadios de fútbol en particular. Y de esto quería hablar contigo a raíz de lo que pasó a finales de octubre en Roma, con las pegatinas, con la cara de Ana Frank, uh-huh, que se encontraron en Roma. Sí, entonces esto dio lugar a mucha observación, muchas interpretaciones y ver qué estaba pasando. También se ha vuelto a hablar mucho de las aficiones que hay en otros países como en Holanda y en Inglaterra. Pero si quieres, empezamos con Roma. Empezamos con Roma. Sí. Pues lo que pasó fue que a finales de octubre, el 22 de octubre, hubo un partido entre la Lazio de Roma y Cagliari, y eso fue un partido que se desarrolló en Roma. Hay que saber que en Roma hay 2 equipos, la AC Roma y Lazio Roma. Aquí en Jerusalén, por ejemplo, hay una peña de Roma, de AC Roma, porque tiene muchos seguidores judíos allá, y también los que hacen aliyá, pues han montado aquí su peña. Yo les conozco, son muy simpáticos y muy aficionados. Entonces, lo que pasó fue que a la Lazio se le había prohibido, a un sector de los ultras que se llaman los irreductibles, se les prohibió entrar en su zona porque la semana anterior habían lanzado gritos racistas contra un jugador negro del Sassuolo, que también está en la primera división italiana. O sea, para que veas un poco el ambiente, uh-huh, de los hinchas de la Lazio, que están muy bien conocidos como pues gente racista y antisemita. Y entonces, porque se les había prohibido entrar en su zona, el presidente de la Lazio les permitió, se llama Claudio Lotito, les permitió entrar en la curva sud, que es la zona reservada a los hinchas de la Roma cuando juegan ellos en el mismo estadio, porque comparten el mismo estadio, que es también una cosa muy particular. Esto no pasa en España. En Madrid cada equipo tiene su campo, en Barcelona también, el Español y el Barça, pero en Italia
tanto el Inter de Milán como el AC Milán comparten estadio y Roma y la Lazio también. Es una cosa muy peculiar. Y entonces, entrando en la zona reservada normalmente a los aficionados de la Roma, pusieron pegatinas por todas partes con la figura de Ana Frank vestida con una camiseta de la Roma, AC Roma. Y esto salió en las redes sociales, salió en todos los periódicos y creó mucho escándalo en Italia y también en el mundo, y aquí se ha comentado mucho en Israel sobre este hecho. Luego, pues, hubo muchas disculpas por aquí y por allá, pero se ve que es como un poco lo que sale de la punta que sale del iceberg, así se dice, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿por qué acusan a la AC Roma con Ana Frank? ¿Tienen alguna vinculación la Roma con los judíos o algo así? Sí, es decir que tradicionalmente, y eso viene de la época del fascismo, de Mussolini, tradicionalmente la Lazio se ha reconocido como un equipo aliado al fascismo, aliado a Mussolini, mientras a Roma se le ha clasificado, o ellos mismos en la época del fascismo se desmarcaron y siempre lucharon en contra de esto. Y entonces ahora lo que queda es pues una imagen, más que una imagen, pero una alianza de la Lazio con la extrema derecha, algunos sectores como los irreductibles, fundamentalmente racistas y antisemitas, y la Roma considerados por los otros como defensores de los judíos y más de izquierda en general. Y es por eso, es solamente por eso. En la Lazio hay casos en la historia de jugadores filonazis, como no sé si te acuerdas de Paolo Di Canio, que hizo el saludo fascista al estilo Mussolini, creo que fue por allá en 2014. Ajá. Hubo otro jugador muy famoso en los años 70, Giorgio Chinaglia, famoso por sus ideas fascistas, que también hizo ese gesto. Y hace poco, hace ya 7 años, en 2010, Mauro Zárate, un internacional argentino, que también estaba en el estadio, estaba sentado con los hinchas viendo un partido porque no podía jugar ese día, y se le vio haciendo el saludo nazi fascista en un partido contra el Bari. Así que alimentan esa imagen, que es más que una imagen, forma parte de su identidad. La identidad de extrema derecha de la Lazio, y la identidad contra la identidad más de izquierda de la Roma. Y es así que es lo que ha generado ese último escándalo en Italia con las pegatinas. Uh-huh. Sí. Bueno, eso es respecto sí. A la Roma, ¿no? Pero hay más equipos, ¿no? También en Italia. Sí, en Italia, o sea, hay más equipos en Europa, y en Italia simplemente hay también una gran rivalidad en Milán, entre el AC Milán y el Inter, y ahí también se ve que, o sea, se han visto también episodios en la historia de los hinchas más radicales del Inter, con una ideología fascista, por ejemplo, llamando al equipo de enfrente, al AC Milán, rossoneri ebrei, o sea, como llamándoles judíos. Un poco va en el mismo sentido. La Lazio sería como el Inter y AC Milán como AC Roma. Un poco una diferencia de ideología, una diferencia entre derecha e izquierda. Y esto se ha visto en Italia. Hay también otras hinchadas más ultras en otros equipos más pequeños, y también en Europa. Y sabes que
Un caso muy peculiar es el del Tottenham en Inglaterra y el caso del Ajax Amsterdam en Holanda. ¿Por cuál empezamos? Vamos a Inglaterra. Vale. ¿Sabes cómo se llaman a los hinchas o cómo se autodenominan los hinchas del Tottenham? Los Yids. Yid en inglés, que es una palabra de argot, de jerga. Yid es judío, pero peyorativo. Entonces se autodenominan Yids desde los años 70. Tottenham es un equipo de Londres que nació a finales, como muchos equipos ingleses, que nació a finales del siglo XIX y tenía a muchos seguidores judíos porque venían de Rusia y de los países del este donde había pogrom. Y entonces, en la zona donde estaba el estadio, la zona donde estaba el Tottenham, llegaron muchos judíos y como que se hicieron rápidamente con el club. Fue una forma también de entrar en la sociedad inglesa a través del fútbol. Y entonces sí que en esa época había muchísimos judíos y judíos además obreros y pobres, inmigrados, y forjaron de alguna manera la identidad del club sin que tengan mucho reconocimiento por parte de la presidencia, por parte del equipo dirigente. Simplemente ellos eran aficionados. Después, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, seguían siendo hinchas del Tottenham. Y lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial fue, sobre todo en los años 60 y sobre todo 70, fue que a raíz de su identidad judía recibieron cada vez más insultos y provocaciones por parte de los demás equipos. Y entonces hubo un movimiento de recuperación de la identidad judía por un público que tampoco eran todos judíos, hay que saberlo. Y es que entonces ellos mismos dijeron, ok, nosotros somos los Yid, somos los judíos como con ese término muy peyorativo. Se autorreclamaron ese estatuto. Y entonces desde los años 70 se llaman a sí mismos los Yid y reciben muchos insultos por parte de otros equipos en la liga inglesa desde aquella época. También en la misma época empezó a entrar en el equipo dirigente más judíos, o sea, judíos más adinerados esta vez, y los tres últimos presidentes del Tottenham son judíos. Entonces esto también forma parte de la identidad del club. Pero el Arsenal, por ejemplo, que es otro equipo de Londres, tiene tantos aficionados judíos, pero no tienen esos problemas, no se asimila al Arsenal con un equipo judío y no reciben tantos insultos como el Tottenham en los partidos de campeonato. Porque tiene que ver con la historia misma de los clubes. Mientras los judíos que llegaron de Rusia, que formaban parte de la hinchada del Tottenham, eran los más pobres, los más castigados. Los que fueron aficionados al Arsenal son los que empezaron a llegar en los años 30, que eran un poco más adinerados y más intelectuales, digamos. Y todavía se puede ver esa diferencia entre un público judío más intelectual, digamos, para el Arsenal, y más obrero, más working class para el Tottenham. Esa es la gran diferencia. Y
se ve en los campos muchos, ¿cómo decir? Muchos signos. Muchos signos que evocan a los judíos y a Israel, o sea, banderas de Israel, Maguen David, tatuados, incluso por hinchas que no son judíos, porque forma parte de su identidad como club. Eso es muy peculiar. Y llegó a tal extremo esa polémica, porque Yid es una palabra peyorativa que se debatió en el Parlamento inglés, se debatió a nivel de gobierno y se intentó prohibir hace unos años que se autodenominen Yids. Pero al final no hubo manera y se siguen autoapodando los Yids. Es como muy peculiar y es un término peyorativo que no se usa en el Ajax. En el Ajax Amsterdam está más o menos la misma historia. O sea, un club secular de hace más de un siglo, con también una presencia muy importante de judíos en Ámsterdam, en la zona donde estaba el estadio. Y sin embargo ellos se autodenominan Super Jews. O sea, no hay ese toque peyorativo, pero también reivindican esta identidad judía sin ser de forma mayoritaria como público judíos. Es como simplemente forma parte de su identidad como hinchada o como público, y también ahí se oyen canciones tipo Agina, canciones que evocan Israel, que evocan a los judíos, también Maguen David. Últimamente se ha prohibido ir con banderas de Israel, o sea, por parte del equipo dirigente del Ajax, precisamente para no provocar. Y se han visto a muchos llevando banderas del Maccabi, por ejemplo. Es como una forma de desviarlo. Y esto provoca mucha ira por parte de otras aficiones, y sobre todo la del acérrimo rival, que es el Feyenoord Rotterdam. ¿Me he explicado? Sí, bueno, pues con estos 3 ejemplos de la Roma, Tottenham y el Ajax, pues sirvan estos de ejemplo de cercanía o de lejanía del tema judío en el fútbol. También tenemos que decir que desgraciadamente el tema del racismo no solamente hacia los judíos, también en Israel hay racismo, especialmente en un club en la ciudad que tú vives, ¿no? En Betar Jerusalén, respecto a los árabes de la ciudad, e incluso protestan si en la selección del país aparece un jugador árabe israelí, ¿no? Sí. La hinchada más difícil, digamos, en Israel es la familia. La familia es el grupo de ultras del Beitar Jerusalén. Y bueno, antes en esta ciudad en Jerusalén había dos clubes muy opuestos, que era el Beitar contra el Hapoel, pero el Hapoel ya cayó en segunda, tercera división y ya no es rival. Entonces, digamos que aquí mismo en Jerusalén no hay odio entre unos y otros, simplemente ellos donde vayan en otros lugares de la ciudad, y también a veces cuando van a Europa, cuando llegan a la Copa UEFA, pues también van con todos sus artilugios y sus discursos racistas, es verdad. Y aquí son muy activos en defender a un Beitar Jerusalén, que está en primera división, a un Beitar libre de árabes, y eso crea mucha polémica, porque no es solo políticamente no es políticamente correcto, pero va simplemente en contra de la Constitución y en contra de
la esencia de este país, donde en todos los equipos de primera división, en todos los equipos de fútbol hay jugadores árabes que también juegan como parte de la minoría árabe de este país. Entonces crean mucha polémica y siempre dan por qué hablar. Y a veces van a insultar a sus propios jugadores cuando son negros, cuando ni hablar de siendo árabes, que no los aceptan. Y es un gran problema, efectivamente. Bueno, pues esto es la contraparte de no solamente Europa desde Israel desde Europa también tenemos este problema que parece común a todas las hinchadas más extraordinarias en el sentido más negativo de la palabra, extremas. Sí, extremo, y sobre todo el uso de lo que se puede sacar como conclusión es el uso y mal uso de los símbolos judíos y símbolos nazis en las hinchadas, un poco como para reivindicar su identidad, y a nivel personal yo creo que es totalmente erróneo y no contribuye a hacer avanzar las sociedades, pero tampoco se puede esperar mucho de las hinchadas. Claro. Bueno, pues con este capítulo especial que hoy hemos dedicado al fútbol en Europa desde Israel, despedimos Pascal Roy, hasta la próxima conexión. Muchas gracias. Un placer.